Hola, mi nombre es Clara y hoy daré voz a una historia, pero antes de comenzar, necesito que te prepares. Nada de lo que escucharás es tan simple como parece. Quédate hasta el final. Nuestros queridos suscriptores son los verdaderos protagonistas. Hoy tengo entre mis manos una carta que, debo confesarles, me dejó con la boca abierta. Es de una mujer extraordinaria que prefiere mantener su identidad en el anonimato, pero para efectos de esta historia la llamaremos Eva. Esta historia tiene todos los ingredientes que nos fascinan: traición familiar, secretos bien guardados y una venganza tan elegante que hasta yo, que he escuchado de todo, me quedé aplaudiendo frente a la pantalla de mi computadora. Resulta que Eva tiene 60 años y déjenme decirles algo, cuando uno llega a esa edad ya no está para perder el tiempo con tonterías ni con gente que no valora lo que uno es. Eva aprendió esa lección de la manera más dolorosa, pero también de la más satisfactoria. Su esposo canceló su invitación a la boda de su hermana, así como lo escuchan, canceló la invitación de su propia esposa. ¿Pueden creerlo? Pero lo que este hombre no sabía, lo que toda esa familia no sabía, era que Eva es la dueña del hotel de lujo donde se llevaría a cabo ese matrimonio tan pomposo. Ay, pero no nos adelantemos. Déjenme contarles desde el principio, porque esta historia merece ser saboreada lentamente, como un buen vino. Eva me escribe que lleva 32 años casada con Roberto. 32 años, ¿se imaginan? Más de 3 décadas compartiendo la vida con alguien, construyendo un hogar, criando hijos, atravesando tormentas y celebrando victorias. O al menos eso creía ella. Verán, Eva viene de una familia muy humilde. Creció en un pueblito donde el dinero escaseaba y los sueños parecían un lujo inalcanzable. Su padre era carpintero y su madre costurera. Trabajaban de sol a sol para que Eva y sus hermanos pudieran tener un plato de comida en la mesa. Pero Eva siempre fue diferente. Tenía esa chispa, esa ambición que no se conforma con lo que el destino le pone enfrente. Desde muy joven demostró ser brillante para los negocios, aunque en aquel entonces no tenía ni idea de que terminaría siendo propietaria de una cadena de hoteles de lujo. Cuando conoció a Roberto, ella tenía 26 años y trabajaba como recepcionista en un pequeño hotel de la ciudad. Roberto, por su parte, venía de una familia de clase media alta. Su padre era médico y su madre profesora universitaria. Desde el principio, la familia de Roberto dejó muy claro que Eva no estaba a su altura. ¡Qué expresión tan despreciable!, ¿verdad? Como si el valor de una persona se midiera por el dinero en su cuenta bancaria o el apellido que lleva. La cuñada de Eva, Carmen, fue particularmente cruel desde el primer día. Carmen es 2 años menor que Roberto, pero siempre se comportó como si fuera la matriarca de la familia. Cuando Roberto le presentó a Eva, Carmen ni siquiera disimuló su desprecio. ¿De dónde la sacaste?, le preguntó a su hermano delante de Eva, como si ella fuera invisible, como si no tuviera sentimientos. Y eso fue solo el comienzo de años, décadas de humillaciones constantes. Pero Eva, con esa dignidad que solo dan los años y las cicatrices bien ganadas, aguantó. Aguantó porque amaba a Roberto, porque creía que el amor podía superar cualquier obstáculo. Y además tenía algo que probar, no a ellos, sino a sí misma. Mientras la familia de su esposo la miraba por encima del hombro, Eva trabajaba incansablemente. Lo que empezó como un trabajo de recepcionista se convirtió en una carrera meteórica en la industria hotelera. Eva me cuenta que tenía un don natural para entender lo que los huéspedes necesitaban, para crear experiencias inolvidables. En 5 años pasó de recepcionista a gerente y en 10 años ya era directora regional de una importante cadena hotelera. Pero Eva soñaba en grande, mucho más grande. Ahorró cada centavo que pudo, invirtió sabiamente y cuando cumplió 40 años dio el salto más importante de su vida. Compró su primer hotel. Era un lugar pequeño, un poco descuidado, pero Eva vio el potencial que otros no veían. Lo remodeló completamente,
lo convirtió en un boutique hotel encantador y en menos de 2 años estaba generando ganancias impresionantes. Ese fue el primero de muchos. A lo largo de 20 años, Eva construyó un imperio hotelero que incluye 7 propiedades de lujo en diferentes ciudades. Pero aquí viene lo interesante. Eva mantuvo todo esto bajo un perfil extremadamente bajo. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, Eva me explica que al principio fue por protección. En el mundo de los negocios, especialmente para una mujer, mostrar demasiado puede convertirte en un blanco. Así que operaba a través de sociedades, usaba nombres comerciales diferentes y muy pocas personas conocían la verdadera extensión de su éxito. Ni siquiera Roberto sabía exactamente cuánto valía su esposa. Él sabía que Eva trabajaba en la industria hotelera, que tenía algunas inversiones, pero no tenía ni idea de la magnitud real de su imperio. ¿Y saben qué? Eva tampoco se esforzó mucho en iluminarlo. Después de tantos años de ser menospreciada por su familia política, de escuchar comentarios condescendientes sobre su trabajito en hoteles, Eva simplemente dejó que pensaran lo que quisieran. Roberto ganaba bien, como ingeniero. Ellos vivían cómodamente y él nunca hizo muchas preguntas sobre de dónde venía exactamente el dinero que pagaba su casa de lujo, sus coches o las vacaciones que tomaban cada año. La familia de Roberto, por supuesto, asumía que todo lo que tenían venía del salario de él. Carmen, la cuñada, nunca perdía oportunidad de hacer comentarios sobre cómo Roberto mantenía a Eva, cómo era tan generoso al darle una buena vida a alguien que venía de la nada. Eva sonreía y dejaba que hablaran. Después de todo, como dice el refrán, el que ríe último, ríe mejor. Los hijos de Eva y Roberto, 2 varones ya adultos, sabían un poco más sobre los negocios de su madre, pero respetaban su deseo de mantener un perfil bajo. Estaban orgullosos de ella, aunque tampoco entendían completamente por qué su madre permitía que la familia de su padre la tratara con tanto desdén. «Mamá», le decía su hijo mayor, «¿por qué no les dices la verdad? ¿Por qué dejas que te hablen así?» Y Eva siempre respondía lo mismo. «Hijo, la verdad tiene su momento, y cuando llegue, será imposible de ignorar». Ese momento llegó hace 3 meses, cuando Carmen anunció que su hija, la sobrina de Roberto, se casaría en diciembre. Y no en cualquier lugar. ¡Oh, no! Carmen había reservado el Gran Hotel Emperador, uno de los hoteles más exclusivos y lujosos de la ciudad. «Solo lo mejor para mi princesa», decía Carmen con ese tono presumido que Eva conocía tan bien. Lo que Carmen no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el Gran Hotel Emperador pertenecía a Eva. Era de hecho su propiedad más preciada, su joya de la corona. Cuando Roberto llegó a casa emocionado contándole sobre la boda de su sobrina en el Gran Hotel Emperador, Eva tuvo que morderse la lengua para no soltar una carcajada. «¿No es increíble?», decía Roberto. «Carmen dice que le costó una fortuna asegurar la fecha, que normalmente hay lista de espera de 1 año, pero conoce a alguien que conoce a alguien». Eva simplemente asintió y sonrió. Claro que Carmen había conseguido la fecha. El hotel había recibido la reserva y el depósito generoso que la acompañaba. El dinero era dinero, después de todo. Las semanas pasaron y los preparativos para la boda de la sobrina consumían cada conversación familiar. Eva escuchaba pacientemente mientras Roberto le contaba sobre los planes extravagantes, el salón de baile principal, decoración con miles de rosas importadas, menú de 5 tiempos preparado por chefs reconocidos internacionalmente, todo lo que el Gran Hotel Emperador podía ofrecer. Y podía ofrecer mucho, porque Eva se había asegurado de que ese hotel fuera sinónimo de lujo y elegancia absolutos. Entonces llegó el día que cambiaría todo. Era un domingo por la tarde.
Eva estaba en la cocina preparando café cuando Roberto entró con una expresión incómoda que ella no había visto antes. «Eva, tenemos que hablar», dijo él, y algo en su tono hizo que Eva supiera que no le gustaría lo que vendría a continuación. Se sentaron en la sala y Roberto, sin poder mirarla directamente a los ojos, soltó la bomba. «Carmen dice que hay un problema con la lista de invitados para la boda». «¿Un problema?», preguntó Eva, aunque ya podía intuir hacia dónde iba esto. «Es que, bueno, ya sabes cómo es Carmen. El hotel tiene un límite de capacidad y resulta que hay más invitados de los que pensaban inicialmente. Gente importante, familia extendida, colegas de negocios del novio. Y Carmen piensa que tal vez, para hacer espacio, algunos de los invitados menos esenciales podrían no asistir». Eva sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. ¿Invitados menos esenciales? ¿Y yo caigo en esa categoría, Roberto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se retorcía las manos, incapaz de mirar a su esposa de 32 años a los ojos. «Carmen dice que como tú y ella nunca han sido muy cercanas y considerando que es la boda de su hija, pensó que tal vez tú entenderías que cancelaran mi invitación», completó Eva con una calma que ni ella misma esperaba tener. «Tu hermana quiere que yo, tu esposa, no asista a la boda de tu sobrina en un hotel de lujo porque necesita hacer espacio para gente importante». Roberto intentó defender lo indefendible. «No es personal, Eva. Es solo que el espacio es limitado y...» Pero Eva levantó la mano, deteniéndolo. En ese momento, algo se rompió dentro de ella. No era solo la humillación de que cancelaran su invitación, era la acumulación de 32 años de desprecios, de comentarios hirientes, de ser tratada como ciudadana de segunda clase en una familia que nunca la había aceptado. Y lo peor de todo era que Roberto, su esposo, el hombre con quien había compartido más de 3 décadas de su vida, no estaba defendiéndola. Estaba allí, sentado en su sala, justificando lo injustificable, pidiéndole que entendiera por qué su propia cuñada consideraba que había gente más importante que la esposa de su hermano. En ese momento, Eva tomó una decisión. Ya era hora de que la verdad saliera a la luz, pero no de cualquier manera. No, esto requería precisión, timing perfecto y un toque de drama que Carmen nunca olvidaría. «Está bien», dijo Eva finalmente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entiendo perfectamente, no asistiré a la boda». Roberto pareció aliviado, lo cual solo hizo que Eva se sintiera más determinada con lo que estaba por hacer. Durante los siguientes días, Eva actuó con normalidad. No mencionó la boda, no hizo ningún escándalo, pero por dentro su mente trabajaba a 1000 por hora, planeando cada detalle de lo que sería, sin duda, la lección más memorable que esa familia jamás recibiría. Una semana después del incidente, Eva llegó a su oficina en el Grand Hotel Emperador más temprano que de costumbre. Convocó a su gerente general, un hombre llamado Rodrigo que había trabajado con ella durante 15 años y conocía cada aspecto del negocio. «Rodrigo», le dijo Eva, «necesito que revisemos los detalles de la boda Sandoval programada para el 15 de diciembre». Rodrigo trajo el expediente completo. La boda de la sobrina de Roberto estaba programada para ser uno de los eventos más grandes del año. Carmen había contratado el paquete más exclusivo del hotel, el salón principal con capacidad para 300 personas, suite nupcial presidencial, menú premium, barra libre de primera categoría, decoración personalizada e incluso había reservado 25 habitaciones adicionales para familiares y amigos que venían de fuera de la ciudad. El costo total era astronómico y Carmen había pagado el 50% como depósito, presumiendo en cada reunión familiar sobre cuánto estaba invirtiendo en la boda de su hija. «Solo lo mejor», repetía constantemente. «El Grand Hotel Emperador no es para cualquiera. Tuvimos que hacer muchos contactos para conseguir esta fecha».
Eva sonrió mientras revisaba los números. El contrato era claro. El depósito era reembolsable hasta 30 días antes del evento. Después de esa fecha, cualquier cancelación resultaría en la pérdida total del depósito. Estaban exactamente a 35 días de la boda. El tiempo era perfecto. «Rodrigo», dijo Eva cuidadosamente, «quiero que prepares una carta para la señora Carmen Sandoval, una carta muy específica». Durante los siguientes días, Eva ejecutó su plan con la precisión de un cirujano. Primero, se aseguró de que todo en el hotel estuviera impecable. No podría haber ningún detalle que Carmen pudiera usar como excusa. El Grand Hotel Emperador tenía que estar absolutamente perfecto, porque lo que Eva estaba a punto de hacer requería que el hotel estuviera por encima de cualquier crítica. Luego, Eva se reunió con su abogado personal. «Quiero que revises el contrato de la boda Sandoval con lupa», le instruyó. «Necesito saber que cada cláusula es inatacable, que no hay ningún resquicio legal que puedan explotar». Su abogado, un hombre meticuloso que la había representado durante años, revisó cada línea del contrato y confirmó que todo estaba en orden perfecto. La carta llegó a casa de Carmen un martes por la mañana. Eva se aseguró de estar en casa cuando Roberto recibió la llamada histérica de su hermana. Podía escuchar los gritos de Carmen a través del teléfono, incluso sin el altavoz activado. «Es un ultraje, una vergüenza. No pueden hacernos esto». Roberto estaba pálido cuando colgó el teléfono. «Eva», dijo con voz temblorosa, «hay un problema enorme con la boda de mi sobrina. El Grand Hotel Emperador acaba de cancelar su reservación». Eva levantó la vista de su café, fingiendo sorpresa. «¿Cancelar? ¿Por qué harían algo así? Carmen ha estado presumiendo ese hotel durante meses». «No sé los detalles exactos». Roberto se pasaba las manos por el pelo, claramente angustiado. «Carmen está devastada. Dice que recibió una carta oficial del hotel diciendo que debido a conflictos administrativos inesperados no pueden honrar su reservación. Le están ofreciendo devolver el depósito completo y una compensación adicional. Pero ¿qué importa el dinero? La boda es en 5 semanas. ¿Dónde van a encontrar otro lugar de esa categoría con tan poco tiempo?» Eva tomó otro sorbo de café, saboreando el momento. «Qué terrible situación. Estoy segura de que Carmen encontrará algo». «No entiendes», Roberto casi gritaba ahora. «El Grand Hotel Emperador es el hotel más exclusivo de la ciudad. Carmen llamó a otros lugares de ese nivel y todos están reservados con meses de anticipación, algunos hasta con 1 año. La boda de su hija va a ser un desastre». Durante los siguientes días, la familia de Roberto estaba en estado de pánico total. Carmen llamaba constantemente, llorando, gritando, tratando de entender qué había salido mal. Había contactado a sus conexiones, esas personas importantes que supuestamente le habían ayudado a conseguir la reservación en primer lugar, pero nadie podía darle una respuesta satisfactoria. El hotel simplemente había decidido cancelar y eso era todo. Lo que Carmen no sabía era que no había habido ningún conflicto administrativo. La carta había sido muy específica en su vaguedad, usando lenguaje legal que sonaba oficial, pero no decía absolutamente nada. Y la razón por la que sus conexiones no podían ayudarla era simple. Esas conexiones no existían. La reservación había sido aprobada porque Carmen había pagado el depósito y había una fecha disponible. No había habido ningún favor especial, ninguna excepción hecha. Era simplemente dinero cambiando de manos, como en cualquier transacción comercial. Eva observaba todo el drama desplegarse con una mezcla de satisfacción y algo que casi podría llamarse lástima. Casi, pero no del todo.
porque cada vez que sentía que tal vez estaba siendo demasiado cruel, recordaba las 3 décadas de humillaciones, recordaba cada comentario despectivo, cada mirada de desprecio, cada vez que Carmen la había hecho sentir inferior, cada vez que Roberto había permitido que su familia la tratara como basura. Carmen probó todos los hoteles de lujo de la ciudad. Uno por uno, todos le dieron la misma respuesta. Estaban completamente reservados. Algunos gerentes, más amables que otros, le sugirieron fechas alternativas en el próximo año, pero eso no servía de nada. Las invitaciones ya habían sido enviadas, los proveedores contratados, los arreglos hechos. Cambiar la fecha ahora sería admitir la derrota, y Carmen no era el tipo de persona que admitía derrotas. Desesperada, Carmen comenzó a considerar opciones más modestas, hoteles de 4 estrellas en lugar de 5, lugares que, aunque bonitos, no tenían ese aire de exclusividad absoluta que ella había estado presumiendo, y cada opción la hacía más y más miserable. ¿Qué van a pensar nuestros invitados?, le preguntaba a Roberto en llamadas telefónicas que Eva podía escuchar. Les prometimos el evento del año. ¿Cómo vamos a explicar que terminamos en un hotel genérico? Roberto, atrapado entre su hermana histérica y su esposa extrañamente tranquila, no sabía qué hacer. Le suplicó a Eva que llamara a sus contactos en la industria hotelera para ver si podía ayudar. Eva consideró la ironía de la situación. Aquí estaba su esposo pidiéndole ayuda a la misma mujer cuya invitación su familia había cancelado porque no era suficientemente importante. «Lo intentaré», le dijo a Roberto a Eva, sin comprometerse a nada específico. «Pero ya sabes cómo es esta industria. Los hoteles de ese nivel no cambian sus reservaciones fácilmente». Mientras tanto, en las reuniones familiares de las que Eva ahora estaba convenientemente excluida, Carmen desarrollaba teorías cada vez más elaboradas sobre qué había salido mal. Tal vez había sido un error administrativo del hotel, tal vez habían doble reservado la fecha, tal vez había sido sabotaje de alguna familia rival que también quería esa fecha. Cada teoría era más ridícula que la anterior, y Eva tenía que contener la risa cada vez que Roberto le contaba los últimos delirios de su hermana. Lo que ninguno de ellos consideraba, lo que ni siquiera pasaba por sus mentes, era que la humilde Eva, la esposa que venía de familia pobre y trabajaba en algo relacionado con hoteles, podía tener algo que ver con su desgracia. Para ellos, Eva era invisible, insignificante, incapaz de afectar sus vidas de manera significativa. Y ese era exactamente el error que Eva estaba esperando que cometieran. 2 semanas antes de la fecha original de la boda, Carmen finalmente encontró una solución. No era ideal, pero era lo mejor que podía conseguir dadas las circunstancias. Un hotel de 4 estrellas en las afueras de la ciudad había tenido una cancelación a última hora. No era el Grand Hotel Emperador, ni siquiera se acercaba, pero tenía el espacio necesario y podía acomodarlas con relativo poco tiempo de aviso. El nuevo lugar era adecuado. Esa era la mejor palabra que Carmen podía usar para describirlo sin echarse a llorar. Las instalaciones estaban bien mantenidas, el personal era profesional, pero faltaba ese algo especial, esa sensación de lujo absoluto que el Grand Hotel Emperador ofrecía. Carmen intentaba mantener la cara en alto, diciéndole a quien quisiera escuchar que en realidad este nuevo hotel era más íntimo, más acogedor, pero todos podían ver la desilusión en sus ojos. Las invitaciones tuvieron que ser corregidas. Carmen tuvo que enviar un mensaje masivo a todos los invitados explicando el cambio de sede. Dijo que había sido por razones fuera de nuestro control, lo cual técnicamente era cierto. Lo que ella no sabía era cuán literal era esa afirmación y quién exactamente tenía el control de la situación. Eva, durante todo este tiempo, había mantenido un perfil bajo. Iba a su trabajo, dirigía sus hoteles y llegaba a casa a tiempo para la cena.
Roberto, estresado por el drama familiar constante, apenas notaba que su esposa parecía especialmente relajada últimamente, casi como si estuviera disfrutando de algún chiste privado que solo ella entendía. Una semana antes de la boda, Eva recibió una llamada de su hijo mayor. «Mamá», le dijo con tono conspirador, «¿tú tuviste algo que ver con el problema del hotel de la tía Carmen?» Eva había criado hijos inteligentes y su hijo mayor siempre había sido particularmente perceptivo. «¿Por qué preguntas eso, cariño?», respondió Eva sin confirmar ni negar nada. «Porque conozco ese look en tu cara, mamá. Es el mismo que tenías cuando el director de mi escuela intentó expulsarme injustamente y tú manejaste la situación tan perfectamente que él terminó renunciando. Estás planeando algo». Eva sonrió. Digamos que a veces la vida tiene una forma de equilibrar las cosas y a veces ese equilibrio necesita un pequeño empujón en la dirección correcta. Su hijo se rió. «Sea lo que sea que estés haciendo, mamá, espero estar ahí para verlo. Esa familia necesita una lección de humildad desde hace décadas». El día de la boda llegó. Era un sábado hermoso, el tipo de día perfecto que cualquier novia soñaría. Eva se despertó temprano, se preparó un café y desayunó tranquilamente. Roberto, por supuesto, había salido desde primera hora para ayudar con los preparativos. Ni siquiera se había despedido apropiadamente, tan consumido estaba con asegurarse de que todo saliera bien para su hermana y su sobrina. Eva no tenía invitación a la boda, por supuesto, había sido oficialmente excluida, pero eso no significaba que no tuviera planes para ese día. Oh, no, Eva tenía planes muy específicos y el timing iba a ser absolutamente crucial. Alrededor de las 2 de la tarde, justo cuando calculaba que la ceremonia estaría comenzando en el hotel de 4 estrellas en las afueras, Eva se vistió con su traje de negocios más elegante. No un vestido de fiesta, sino un traje de ejecutiva poderosa. Se maquilló con cuidado, se puso sus aretes de diamantes, esos que Roberto siempre había asumido que eran imitaciones, pero que en realidad valían más que su auto, y se dirigió al Grand Hotel Emperador. Cuando Eva llegó al Grand Hotel Emperador, el personal la recibió con la reverencia que siempre le mostraban. «Buenas tardes, señora Valderrama», la saludó el portero principal, usando su apellido de soltera, el nombre bajo el cual operaba todos sus negocios. «¿Tiene algún evento programado hoy que no conocemos?» «No exactamente un evento, pero necesito que prepares el salón principal. Va a haber una reunión muy importante esta tarde». Subió a su oficina en el último piso, desde donde podía ver toda la ciudad. Se sirvió una copa de vino blanco y revisó su teléfono. Roberto le había enviado varios mensajes durante el día, fotos de la ceremonia, comentarios sobre cómo estaba todo saliendo bien a pesar de las circunstancias. Eva respondía con emojis apropiados, felicitaciones genéricas. Nadie hubiera adivinado que el corazón lleno de una mezcla de satisfacción y anticipación nerviosa. La ceremonia, según los mensajes de Roberto, había terminado. Ahora vendría la recepción. Eva sabía exactamente cómo se desarrollaría. Los discursos, el primer baile, la cena, el corte de pastel, todo seguiría su curso predecible. Y justo cuando pensaran que todo había salido bien, que habían superado el desastre del cambio de hotel, Eva lanzaría su bomba. Alrededor de las 6 de la tarde, Eva recibió la llamada que había estado esperando. Era Roberto, y sonaba confundido. «Eva, acaba de pasar algo muy extraño. Un mensajero llegó al hotel y le entregó un sobre. Cuando lo abrió, se puso completamente blanca. No dijo nada, solo le pasó el sobre a su esposo y salió corriendo al baño. ¿Tienes idea de qué podría ser?» Eva fingió sorpresa. «¿Un sobre? No tengo idea, Roberto. ¿Qué decía?» «No lo sé exactamente, pero escuché algo sobre el Grand Hotel Emperador y algo sobre una invitación. Eva, ¿tú sabes algo de esto?» «¿Por qué habría de saber algo, Roberto?», respondió Eva con inocencia estudiada. «Estoy en casa, descansando. Ustedes me dejaron muy claro que no era bienvenida en esa boda». Hubo un silencio incómodo. «Eva, yo...» «No te preocupes, Roberto. Disfruta la boda. Nos vemos cuando llegues a casa». Lo que Roberto no sabía, lo que Carmen apenas estaba comenzando a comprender en su pánico, era que el sobre contenía una invitación muy especial,
una invitación al Grand Hotel Emperador para esa misma noche, a las 8 en punto. La invitación estaba firmada por la administración y venía con una nota misteriosa. Lamentamos profundamente el inconveniente causado por la cancelación de su evento. Como gesto de buena fe, nos gustaría ofrecer una explicación personal. Su presencia, junto con su familia inmediata, es requerida esta noche a las 20:00 horas en el salón principal. Carmen, en su confusión y enojo residual hacia el hotel que había arruinado la boda de su hija, casi ignoró la invitación. Pero su esposo, más pragmático, señaló que si había alguna compensación o explicación que pudieran obtener, valdría la pena escucharla. Además, ya estaban todos vestidos elegantemente, la recepción estaba casi terminando y el Grand Hotel Emperador estaba en camino a casa de muchos de ellos. A las 7:45 de la noche, un grupo confundido comenzó a llegar al Gran Hotel Emperador. Carmen venía con su esposo y su hija recién casada, quien todavía llevaba su vestido de novia. Roberto estaba allí también, junto con sus padres ancianos y algunos otros miembros cercanos de la familia. En total eran unas 15 personas, todos preguntándose qué clase de explicación o disculpa recibirían del hotel que había causado tanto estrés y problemas. El personal del hotel los recibió con una cortesía impecable, guiándolos al salón principal. Cuando las puertas se abrieron, todos quedaron sin palabras. El salón estaba decorado exactamente como Carmen había planeado originalmente. Las miles de rosas importadas que había ordenado estaban ahí, arregladas en configuraciones elaboradas. Las mesas estaban puestas con la vajilla fina y la cristalería que había seleccionado. Las luces estaban ajustadas para crear exactamente la atmósfera romántica que había imaginado. Era como ver un espejismo de lo que pudo haber sido. «¿Qué es esto?», susurró Carmen, sus ojos llenándose de lágrimas de confusión y algo parecido al dolor. Ver su visión perfecta realizada, pero vacía, sin los 300 invitados que debían haber estado allí, era como una cruel broma del destino. Entonces, desde el otro extremo del salón, una figura se movió. Eva emergió de las sombras, caminando con la confianza de alguien que sabe exactamente dónde está y quién es. Llevaba su traje de ejecutiva, su postura era la de alguien acostumbrado a comandar respeto, y en su mano llevaba una carpeta de cuero. «Buenas noches», dijo Eva, su voz clara y profesional resonando en el salón. «Gracias por aceptar nuestra invitación». Roberto fue el primero en encontrar su voz. «Eva, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste?» Eva sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que Roberto sintiera un escalofrío de aprensión. «Entré por la puerta principal, Roberto, como siempre hago. Verás, trabajo aquí». Carmen, todavía tratando de procesar la escena surrealista ante ella, frunció el ceño. «¿Trabajas aquí? ¿Eres parte del personal? ¿Fuiste tú quien canceló nuestra reservación? ¿Fue algún tipo de venganza patética por no invitarte a la boda?» «No trabajo aquí», corrigió Eva, saboreando cada palabra. «Soy dueña de este lugar. De hecho, soy dueña de esta propiedad y de otros 6 hoteles de lujo en diferentes ciudades. Bienvenidos al Gran Hotel Emperador, mi hotel». El silencio que siguió fue absoluto. Se podría haber escuchado caer un alfiler. 15 pares de ojos la miraban con una mezcla de incredulidad, shock y, en el caso de Carmen, creciente horror mientras las implicaciones de esas palabras comenzaban a hundirse. Roberto sacudió la cabeza. «Eso es imposible. Eva, si fueras dueña de hoteles, yo lo sabría. Estamos casados hace 32 años». «¿Lo sabrías?», preguntó Eva, arqueando una ceja. «¿Realmente? Dime, Roberto, ¿alguna vez preguntaste específicamente sobre mis inversiones?
¿Alguna vez quisiste saber los detalles de mis negocios o simplemente asumiste que mi trabajito en hoteles no era nada importante? Eva caminó lentamente hacia el centro del salón, sus tacones resonando en el piso de mármol pulido. «Déjenme contarles una historia», comenzó Eva, su voz tranquila pero cargada de emoción contenida. Hace 32 años, una joven de familia humilde se casó con un hombre de una familia que la consideraba inferior. Durante 3 décadas, esa joven soportó comentarios despectivos, miradas de desprecio y una constante humillación por parte de la familia de su esposo. Miró directamente a Carmen. Esa familia nunca perdió oportunidad de recordarle que no era lo suficientemente buena, que venía de nada, que debería estar agradecida de que alguien como Roberto se hubiera rebajado a casarse con ella. Carmen abrió la boca para protestar, pero Eva levantó la mano. «No he terminado». Mientras esa familia la menospreciaba, ella trabajaba. Trabajaba más duro que nadie que conocieran. Subió desde recepcionista hasta directora regional. Ahorró cada centavo, invirtió sabiamente y hace 20 años compró su primer hotel. Eva sacó documentos de su carpeta y comenzó a pasarlos. Estos son los títulos de propiedad. El Gran Hotel Emperador, adquirido hace 12 años. El Hotel Marina Bay, adquirido hace 15 años. El Palacio Cristal, los Jardines del Sol, la Cascada Real, el Hotel Imperio y el Vista Dorada. 7 propiedades, valuadas en conjunto en más de 120 millones. Los documentos pasaban de mano en mano y cada persona que los veía quedaba más pálida. Los nombres estaban ahí, en tinta negra sobre papel oficial. Eva Martínez Valderrama era la propietaria registrada de un imperio hotelero que ninguno de ellos había sospechado que existía. ¿Pero por qué?, preguntó finalmente Roberto, su voz apenas un susurro. «Eva, ¿por qué nunca me dijiste?». Eva lo miró y por primera vez esa noche había verdadera tristeza en sus ojos. Porque al principio tenía miedo de que si mostraba demasiado me convertirían en un blanco, miedo de que tu familia usara mi éxito contra mí, de alguna manera. Y luego, más adelante, simplemente dejé de importarme lo que pensaran. Ustedes habían dejado muy claro que yo no era importante, que no importaba lo que hiciera o lograra, nunca sería lo suficientemente buena para su familia. Así que dejé de intentar probar mi valor. Se volvió a enfrentarlos otra vez. Esta decoración que ven aquí, Carmen, es exactamente lo que habías ordenado. Cada rosa, cada vela, cada detalle. Lo preparamos todo y luego lo dejamos vacío, exactamente como tú me dejaste a mí. Vacía de importancia, vacía de valor, vacía de pertenencia. El silencio en el salón era pesado, opresivo. Nadie sabía qué decir. La magnitud de lo que acababan de descubrir, la humillación de haber menospreciado durante décadas a alguien que tenía más éxito y más poder que cualquiera de ellos, era demasiado para procesar. Finalmente fue la novia, la sobrina de Roberto, quien habló. «Tía Eva», dijo con voz pequeña, «yo lo siento mucho. Nunca quise que te excluyeran de mi boda. Fue decisión de mi madre, no mía». Eva admitió suavemente, «Lo sé, cariño, esto nunca fue sobre ti. Es sobre principios, es sobre respeto, es sobre consecuencias». Roberto se acercó a Eva, sus ojos rojos. «Eva, por favor, dime que esto no es el final. Dime que podemos arreglar esto. Somos una familia. Hemos estado juntos por 32 años». «¿Lo sabrías?», preguntó Eva arqueando una ceja. «¿Realmente? Dime, Roberto, ¿alguna vez preguntaste específicamente sobre mis inversiones? ¿Alguna vez quisiste saber los detalles de mis negocios? ¿O simplemente asumiste que mi trabajito en hoteles no era nada importante?».
Eva caminó lentamente hacia el centro del salón, sus tacones resonando en el piso de mármol pulido. «Déjenme contarles una historia», comenzó, su voz tranquila pero cargada de emoción contenida. Hace 32 años, una joven de familia humilde se casó con un hombre de una familia que la consideraba inferior. Durante 3 décadas, esa joven soportó comentarios despectivos, miradas de desprecio y una constante humillación por parte de la familia de su esposo. Miró directamente a Carmen. Esa familia nunca perdió oportunidad de recordarle que no era lo suficientemente buena, que venía de la nada, que debería estar agradecida de que alguien como Roberto se hubiera rebajado a casarse con ella. Carmen abrió la boca para protestar, pero Eva levantó la mano. «No he terminado». Mientras esa familia la menospreciaba, ella trabajaba más duro que nadie que ustedes conocieran. Subió desde recepcionista hasta directora regional. Ahorró cada centavo, invirtió sabiamente y hace 20 años compró su primer hotel. Eva sacó documentos de su carpeta y comenzó a pasarlos. Estos son los títulos de propiedad. El Grand Hotel Emperador, adquirido hace 12 años, el Hotel Marina Bay, adquirido hace 15 años, el Palacio de Cristal, el Jardines del Sol, la Cascada Real, el Hotel Imperio y el Vista Dorada. 7 propiedades, valuadas en conjunto en más de 120 millones. Los documentos pasaban de mano en mano y cada persona que los veía quedaba más pálida. Los nombres estaban ahí, en tinta negra sobre papel oficial. Eva Martínez Valderrama era la propietaria registrada de un imperio hotelero que ninguno de ellos había sospechado que existía. «¿Pero por qué?», preguntó finalmente Roberto, su voz apenas un susurro. «¿Por qué nunca me dijiste?». Eva lo miró, y por primera vez esa noche había verdadera tristeza en sus ojos. Porque al principio tenía miedo de que si mostraba demasiado me convertirían en un blanco, miedo de que tu familia usara mi éxito contra mí de alguna manera, y luego, más adelante, simplemente dejé de importarme lo que pensaran. Ustedes habían dejado muy claro que yo no era importante, que no importaba lo que hiciera o lograra, nunca sería lo suficientemente buena para su familia, así que dejé de intentar probar mi valor. Se volvió hacia Carmen, y entonces, hace 3 veces, tú decidiste que yo no era lo suficientemente importante como para asistir a la boda de tu hija. Mi esposo llegó a casa y me dijo que mi invitación había sido cancelada porque necesitaban hacer espacio para gente importante. En mi propio hotel, Carmen, me dijeron que no era lo suficientemente importante para asistir a un evento en un hotel que yo poseo. Carmen estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de humillación pura, mientras comenzaba a entender la magnitud de su error. «Yo no sabía», comenzó a decir. «¿No sabías? Pero ¿sabes qué? Eso no es excusa. No sabías porque nunca te importó saber, nunca te importó quién era realmente, solo te importaba de dónde venía, y eso era suficiente para juzgarme y encontrarme indigna». Eva sacó otro documento de su carpeta. «Este es el contrato original de tu boda, Carmen, la que iba a realizarse aquí, en el Grand Hotel Emperador. Cuando cancelé tu reservación, te devolví tu depósito completo más una compensación. Fui más que generosa, considerando las circunstancias». Roberto finalmente encontró su voz, aunque sonaba destrozada. «Eva, ¿fuiste tú? ¿Tú cancelaste la boda de mi sobrina? ¿Como venganza?» «No como venganza», corrigió firmemente, «como consecuencia. Hay una diferencia. Durante 32 años he permitido que tu familia me trate como basura. He sonreído y aguantado porque te amaba y porque tenía esperanza de que algún día, de alguna manera, ganarme su respeto. Pero cuando cancelaron mi invitación, cuando me dejaron claro que incluso después de más de 3 décadas como parte de esta familia, todavía no era lo suficientemente importante, algo cambió dentro de mí». Eva caminó hacia la ventana del salón, mirando las luces de la ciudad abajo. «Me di cuenta de que nunca iba a ganarme su respeto tratando de ser lo que ustedes querían que fuera. Así que decidí que era hora de que vieran quién soy realmente y quién he sido todo este tiempo mientras ustedes estaban demasiado ciegos para notarlo». Se volvió para enfrentarlos nuevamente. «Esta decoración que ven aquí, Carmen, es exactamente lo que habías ordenado. Cada rosa, cada vela, cada detalle.
lo preparamos todo y luego lo dejamos vacío, exactamente como tú me dejaste a mí, vacía de importancia, vacía de valor, vacía de pertenencia. El silencio en el salón era pesado, opresivo. Nadie sabía qué decir. La magnitud de lo que acababan de descubrir, la humillación de haber menospreciado durante décadas a alguien que tenía más éxito y poder que cualquiera de ellos, era demasiado para procesarlo. Finalmente, la novia, la sobrina de Roberto, fue la que habló. «Tía Eva», dijo con voz pequeña, «lo siento mucho. Nunca quise que te excluyeran de mi boda. Fue decisión de mi madre, no mía». Eva asintió suavemente. «Sí, cariño, esto nunca fue sobre ti. Es sobre principios, es sobre respeto, es sobre consecuencias». Roberto se acercó a Eva, sus ojos rojos. «Eva, por favor, dime que esto no es el fin. Dime que podemos arreglar esto. Somos una familia. Hemos estado juntos por 32 años». Eva lo miró, este hombre con quien había compartido su vida, y sintió una mezcla de emociones tan compleja que no habría podido describirla si lo intentara. «Roberto, durante 32 años he sido tu esposa, pero durante 32 años nunca defendiste mi honor frente a tu familia. Nunca cuestionaste cuando me trataban mal, nunca preguntaste sobre mi vida, mis sueños, mis logros, y cuando tu hermana decidió que yo no era lo suficientemente importante para asistir a la boda de tu hija, no peleaste por mí. Simplemente viniste a casa y me dijiste que entendiera». «Puedo cambiar», suplicaba ahora Roberto. «Por favor, Eva, podemos ir a terapia. Puedo ser mejor. Puedes empezar», interrumpió Eva, respetándome lo suficiente como para darme el espacio que necesito para decidir qué quiero hacer con el resto de mi vida. Porque eso es lo que estoy haciendo ahora, decidiendo, y necesito hacerlo sin presión, sin súplicas y definitivamente sin la interferencia de una familia que acaba de descubrir que tal vez, solo tal vez, me juzgó mal durante 3 décadas. Eva sacó otro documento de su carpeta. «Este es el contrato original de tu boda, Carmen, la que iba a realizarse aquí, en el Grand Hotel Emperador. Cuando cancelé tu reservación, te devolví tu depósito completo más una compensación. Fui más que generosa, considerando las circunstancias». Roberto finalmente encontró su voz, aunque sonaba destrozada. «Eva, ¿fuiste tú? ¿Tú cancelaste la boda de mi sobrina? ¿Como venganza?» «No como venganza», corrigió firmemente, «como consecuencia. Hay una diferencia. Durante 32 años he permitido que tu familia me trate como basura. He sonreído y aguantado porque te amaba y porque tenía esperanza de que algún día, de alguna manera, ganarme su respeto. Pero cuando cancelaron mi invitación, cuando me dejaron claro que incluso después de más de 3 décadas como parte de esta familia, todavía no era lo suficientemente importante, algo cambió dentro de mí». Eva caminó hacia la ventana del salón, mirando las luces de la ciudad abajo. «Me di cuenta de que nunca iba a ganarme su respeto tratando de ser lo que ustedes querían que fuera, así que decidí que era hora de que vieran quién soy realmente y quién he sido todo este tiempo mientras ustedes estaban demasiado ciegos para notarlo». Se volvió para enfrentarlos nuevamente. «Esta decoración que ven aquí, Carmen, es exactamente lo que habías ordenado. Cada rosa, cada vela, cada detalle. Lo preparamos todo y luego lo dejamos vacío, exactamente como tú me dejaste a mí. Vacía de importancia, vacía de valor, vacía de pertenencia». El silencio en el salón era pesado, opresivo. Nadie sabía qué decir. La magnitud de lo que acababan de descubrir, la humillación de haber menospreciado durante décadas a alguien que tenía más éxito y poder que cualquiera de ellos, era demasiado para procesarlo. Finalmente, la novia, la sobrina de Roberto, fue la que habló. «Tía Eva», dijo con voz pequeña, «lo siento mucho. Nunca quise que te excluyeran de mi boda. Fue decisión de mi madre, no mía». Eva asintió suavemente. «Sí, cariño, esto nunca fue sobre ti. Es sobre principios, es sobre respeto, es sobre consecuencias». Roberto se acercó a Eva, sus ojos rojos. «Eva, por favor, dime que esto no es el fin. Dime que podemos arreglar esto. Somos una familia. Hemos estado juntos por 32 años». Eva lo miró, este hombre con quien había compartido su vida, y sintió una mezcla de emociones tan compleja que no habría podido describirla si lo intentara. «Roberto, durante 32 años he sido tu esposa,
pero durante 32 años nunca defendiste mi honor frente a tu familia. Nunca cuestionaste cuando me trataban mal, nunca preguntaste sobre mi vida, mis sueños, mis logros, y cuando tu hermana decidió que yo no era lo suficientemente importante para asistir a la boda de tu hija, no peleaste por mí. Simplemente viniste a casa y me dijiste que entendiera. «Puedo cambiar», suplicaba ahora Roberto. «Por favor, Eva, podemos ir a terapia, puedo ser mejor, puedes empezar», interrumpió Eva, respetándome lo suficiente como para darme el espacio que necesito para decidir qué quiero hacer con el resto de mi vida. Porque eso es lo que estoy haciendo ahora, decidiendo. Y necesito hacerlo sin presión, sin súplicas y definitivamente sin la interferencia de una familia que acaba de descubrir que tal vez, solo tal vez, me juzgó mal durante 3 décadas. Eva señaló hacia la salida. El hotel tiene sus llaves. Pueden irse cuando estén listos. Las rosas son suyas, Carmen. Considérenlas un regalo de bodas para tu hija. Y Roberto miró a su esposo directamente a los ojos. Te veré en casa, ¿o no? Eso también lo estoy decidiendo. Con eso, Eva caminó hacia la salida del salón, su espalda recta, su cabeza en alto. No miró atrás. Detrás de ella dejó a una familia completamente destrozada, forzada a confrontar la fealdad de su propio prejuicio y la ceguera de su arrogancia. Cuando llegó a su oficina, Eva finalmente se permitió llorar. No por ellos, sino por sí misma, por los años perdidos tratando de ganar la aprobación de gente que nunca la valoró, por las oportunidades desperdiciadas de ser auténtica por miedo al rechazo, y por la relación que tal vez, solo tal vez, estaba llegando a su fin. Pero en medio de las lágrimas también había alivio de que la verdad finalmente estaba fuera, alivio de que ya no tenía que pretender ser menos de lo que era. Y sí, lo admitiría, había satisfacción también, justicia había sido servida, no con violencia o crueldad innecesaria, sino con la verdad más devastadora de todas, que habían estado completamente equivocados sobre ella todo el tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto intentaba comunicarse constantemente. Sus mensajes alternaban entre disculpas desesperadas e intentos de justificar su comportamiento. Carmen envió una carta formal de disculpa, tan claramente escrita por su abogado que Eva casi se rió. Los hijos de Eva, por su parte, estaban furiosos con su padre y orgullosos de su madre en igual medida. «Mamá», le dijo su hijo menor, «siempre supimos que eras increíble, pero esto es legendario. La historia de cómo pusiste a la abuela y tía Carmen en su lugar va a ser contada en esta familia durante generaciones». Eva tuvo que reírse de eso. No fue sobre ponerlas en su lugar, explicó. Fue sobre recuperar mi dignidad, sobre recordarme a mí misma que tengo valor independientemente de si ellos lo reconocen o no. Pero la verdadera pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué pasaría con su matrimonio? Roberto había venido a casa esa noche devastado y humillado, y Eva lo había recibido con una calma que lo asustó más que cualquier grito podría haberlo hecho. «Necesito tiempo», le dijo Eva. «Tiempo para pensar, para procesar todo esto. 32 años no se borran en una noche, pero tampoco se ignoran». Roberto aceptó. ¿Qué más podía hacer? Se mudó temporalmente con sus padres, dándole a Eva el espacio que había pedido. Y Eva usó ese tiempo sabiamente. Fue a terapia, habló con sus amigas, meditó sobre lo que realmente quería de la vida. Meses después, Eva tomó su decisión final. No fue una decisión fácil, ni una que tomara a la ligera, pero fue suya, y eso era lo que importaba. Les diré esto. Eva no permitió que la amargura consumiera el resto de su vida. Perdonó, eventualmente, no porque la familia de Roberto lo mereciera, sino porque ella merecía paz. Pero el perdón no significó olvidar, ni significó volver a ser la Eva que dejaba que la pisotearan.
La Eva que emergió de esa experiencia era más fuerte, más segura de sí misma y absolutamente inquebrantable en su sentido de valor propio. Y ya sea que su matrimonio sobreviviera o no, ella estaría bien. Porque finalmente, después de 60 años, Eva había aprendido la lección más importante de todas, que su valor no dependía de la validación de nadie más. Y en cuanto a Carmen y el resto de esa familia, bueno, aprendieron que las apariencias engañan, que el verdadero poder a menudo viene en paquetes silenciosos y que la gente a la que menosprecias hoy podría ser la gente de la que dependas mañana. Esta fue la historia de Eva, una mujer que fue subestimada durante demasiado tiempo y que finalmente, gloriosamente, demostró que merecía todo el respeto que nunca le dieron. Y si hay una moraleja aquí, es esta: nunca asumas que conoces la historia completa de alguien. Nunca juzgues a las personas por dónde vienen, sino por quiénes son. Y sobre todo, nunca jamás subestimes a la mujer silenciosa que sonríe mientras tú hablas, porque podría estar sonriendo sabiendo que ella tiene el último as bajo la manga. Gracias por acompañarme en esta historia increíble. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartir sus propias historias de venganza justificada en los comentarios. Hasta la próxima. Soy Clara, recordándoles que la justicia siempre encuentra su camino, especialmente cuando llega en tacones altos y con títulos de propiedad en la mano. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito, eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.